Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de meditación con la palabra de Dios. Que la gracia y la fuerza del Espíritu Santo esté siempre en sus corazones. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que venga a morar en nuestro interior, en cada uno de nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, oremos con el Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Con mucha alegría les comparto el Evangelio del día de hoy. Es tomado de San Mateo en el capítulo 5, versos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendita la palabra de Dios que el Señor nos regala para este día, queridos hermanos. En el Evangelio del día de hoy, Jesús dice a sus discípulos algo muy importante. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud, a dar cumplimiento. ¿Qué significa la ley y los profetas? Está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, a todo lo que los profetas habían tratado de decir de parte de Dios. Y Jesús viene a llevar esa ley a la plenitud, ya que Él es la palabra viva del Padre que se ha encarnado, se ha hecho hombre. Jesús no viene a contradecir lo que ya se había dicho desde antiguo, porque Dios es uno solo. Su voluntad para con el hombre es una sola, y por lo tanto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no vamos a encontrar contradicción, sino que va a haber avance y la ley va a ser llevada a la plenitud. ¿Cuál es la plenitud de la ley? El amor como el principal y más importante de todos los mandamientos. De allí que Jesús venga a hacer tal afirmación. Y también añade: en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Primero va a pasar todo.
se podrá acabar incluso un continente, se podrá caer una estrella, se podrá caer la luna, pero la palabra de Dios permanece intacta de generación en generación. Dice el salmista, tus mandatos son estables, son seguros. Tus preceptos, Señor, se mantienen de generación en generación. Esta palabra que el Señor nos dice en el día de hoy es muy importante. Estamos viviendo en un mundo de los grandes relativismos. Relativismos éticos, relativismos morales, relativismos antropológicos, culturales y de todo tipo. ¿Qué significa la palabra relativismo? Que es cambiante, que da lo mismo esto que aquello. Es decir, que no hay consistencia en las cosas. Y nada más peligroso en el mundo de hoy que estos relativismos. A tal punto que la ética y la moral pareciera que dependen de la época, dependen de la persona, dependen de la cultura. Es por eso, mis queridos hermanos, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solo para todos nosotros. La palabra de Dios que hoy escuchamos en español se está escuchando en inglés, en francés, en hebreo, en todo tipo de lengua. ¿Por qué? Porque es la misma y única palabra de Dios. No se puede alterar. Toda la palabra se va a cumplir hasta la última letra de la ley, ya que es el designio amoroso de Dios. Qué triste es cuando se empieza a decir, no, es que Julanito dice que es así, y este otro dice que es de otra manera, y a lo último se termina confundido sin saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál es la medida para todas las cosas? Jesús viene a poner en orden esa medida. Jesús nos dice hasta dónde es lícito y a partir de dónde es lícito hacer o dejar de hacer algo. De allí que Jesús es nuestro gran maestro. Jesús es el que nos enseña el modo correcto y concreto de vivir y de obrar aquí en el mundo. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. No es lo mismo el que no la escucha que aquel que sí la escucha. ¿Por qué no puede ser lo mismo? Porque quien no escucha la palabra de Dios puede crearse sus propias leyes, sus propios reglamentos y puede actuar de acuerdo a lo que le parezca que está bien. Y hay personas que hacen el mal, hay personas que viven de acuerdo a sus caprichos, saltándose los preceptos de Dios. Tampoco se trata de caer en meros legalismos, simplemente hacer por hacer, porque está en la ley, porque toca. ¿Por qué fuiste a la Eucaristía el domingo? Porque era la obligación, porque me tocaba. No se trata de eso, porque la ley del Señor no es una ley dada para esclavos, para personas que actúan por temor. Las leyes del Señor deben ser llevadas a su máxima expresión, que es la caridad, el amor. Nosotros debemos obedecer los mandatos del Señor porque lo amamos y porque le creemos, porque sabemos que sus leyes nos conducen a la vida eterna y nos protegen de caer en el pecado, de irnos a la ruina, a la muerte. Ese es el sentido de la ley. Por eso el Señor dice, no he venido a abolir, no he venido a cambiar, he venido a dar plenitud. Es decir, que Jesús nos enseña cuál es la plenitud de la ley que ya los profetas en el Antiguo Testamento nos habían anunciado. Y dice Jesús, el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Qué grande y qué poderosa es esta palabra. ¿A qué nos llama el Señor en este día? A ser fieles a sus leyes, a sus mandamientos, a sus preceptos. Y no solamente a cumplirlos, sino también
a enseñarlos, a transmitirlos. Qué triste es que hoy en día muchos niños, adolescentes, están siendo adoctrinados en las ideologías del tiempo moderno. Ya lo decían los papas, que la gran herejía de este tiempo es entonces la herejía del modernismo, de relativizar todo lo que Jesús nos ha dicho y hacer una moral, una ley de acuerdo a los caprichos propios o de acuerdo al consenso, lo que piensen 2 o 3, entonces eso es correcto. Como es en el caso del aborto, de la eutanasia, porque un congreso, 100 personas, 120 se reúnen y dicen que está bien abortar, entonces ya está bien abortar. Es ridículo, porque se está saltando la ley de Dios y se están poniendo las leyes humanas por encima de la ley de Dios. Cuando Dios nos ha enseñado a respetar la vida desde la concepción hasta su momento final. Es decir, que también se rechaza la eutanasia. No, y entonces celebran porque en esta nación se aprobó la ley de la eutanasia. El que quiera puede acceder. El que quiera puede abortar. ¿Y para dónde va nuestra sociedad? ¿Para dónde va el mundo si seguimos relativizando las leyes naturales, las leyes divinas y estamos poniendo las leyes humanas? Queridos hermanos, debemos de despertar. Es necesario enseñar y transmitir y llevar a la práctica los preceptos del Señor. Porque dice el Señor en el Evangelio, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Cumple, transmite y enseña los preceptos del Señor. No relativicemos la moral. No hagamos una moral de consensos o una moral de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a lo que a mí me parece bien. Hay que cumplir la voluntad de Dios y enamorarnos de los mandamientos del Señor. Ser defensores de Dios en el mundo, ser voz de Dios en el mundo, ser manos, ser pies de Dios en el mundo, para defender a los indefensos, a los pobres, a los humildes. A eso nos invita el Evangelio del día de hoy. Hay que tener una voz profética en el mundo, en un mundo que va por un camino totalmente distinto al que Jesús nos traza. Y en muchos momentos, queridos hermanos, seremos ridiculizados, martirizados, criticados, pero ¿qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Es más importante cumplir la voluntad de Dios. Que no seamos los últimos en el reino de los cielos, porque entonces nos dio miedo proclamar la verdad. La verdad hay que proclamarla con palabras y con obras, y también con la fuerza del Espíritu Santo, para que Él nos ilumine y nos diga cuál es la medida, porque todo tiene su orden. No se trata de hablar por hablar, de decir por decir. Todo tiene una medida, y es la medida de Dios. Pidamos en este día la gracia y el don del Espíritu Santo para cumplir su palabra y enamorarnos de ella. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un feliz y un santo día en el amor del Señor. Recuerda compartir este contenido y si sientes que es de tu utilidad, dejar esa manito arriba. También sirve para que este evangelio, esta palabra, llegue a muchos más corazones. Si no te has suscrito al canal, lo puedes hacer. Es totalmente gratuito y ayudas mucho a la difusión de la palabra de Dios.